Si hay una cosa que es transversal a la experiencia de ser padre, es esta. Bartolito era un gallo que... La vaca Lola. El universo de las canciones infantiles y la música para niños. Y el universo inabarcable, inagotable que hay de esta música y estas canciones para niños en internet hoy en día es una locura. Y es una locura de la que no te puedes escapar. Me da igual de dónde seas. O sea, si hablas español, ¿no? O sea, si hablas otro idioma, seguramente que en tu idioma también hay la lista inescapable de hitazos que todo el mundo le pone a sus hijos. Pero si hablas español, que somos cientos de millones de personas por el mundo, y me da igual de dónde sea, me da igual si eres de Perú, si eres de Argentina, si eres de Chile, si eres de España, de Guatemala, que de estas canciones no te puedes escapar y seguramente las tienes en tu cerebro de alguna manera casi patológica, dando vueltas y taladrándote la psique de una manera ya... Porque yo sé que tú a tus niños no les pones el móvil. No, mis niños no escuchan eso. Yo sé que tus niños no miran la tele, que tus niños no miran el móvil. Yo sé, ¿no? Que tus niños escuchan los Beatles. Mi niño también escuchan los Beatles. A mi niño también le gusta escuchar... Mi niño escucha los Scorpions, creo. A mi niño también le pongo las sonatas de Beethoven. También les gusta escuchar Queen y escuchan David Bowie, sí. Pero de estas cosas no te puedes escapar. Y esa es la realidad, por más que no te guste y por más que me quiera mentir. Y entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, brother. O sea, el Baby Shark no tiene 17.000 millones de reproducciones porque tus niños escuchan los Beatles. Vamos a ser sinceros, pebón. O sea, 17.000... Quería hacer un top 3. Este video para hacer el top 3. El top 3 de mis pesadillas, brother. Y hacer algunas cuantas menciones honrosas, ¿no? Porque es verdad que el Baby Shark no tiene 17.000 millones de visitas porque tus niños escuchan los Beatles. Bartolito tiene 2.600 millones de reproducciones. O sea, 2.600 millones de veces alguien dijo, vamos a ponerle esto al niño para que se tranquilice. Y yo también entiendo, ¿no? Que como padre tienes esos momentos de necesidad en los que le enchufas un poco al niño la canción para que se divierta un poco, con la excusa, porque yo sé que es una excusa, de pretender que hay alguna especie de valor didáctico. No, mira, el niño aprende los animales de la granja, o el niño aprende los números, como si no hubieran otras cosas de la vida y otros contextos de la existencia que le pudieran enseñar los números del 1 al 10, del 1 al 20, y los animalitos de la granja. No, yo sé que como padre, y soy el primero que levanta la mano, dicen que hay un momento en el que hay que anestesiar un poco al niño para poder respirar un poco, para poder hacer algo en la casa, para poder hacer otra cosa que el niño ve un ratito Bartolito. Pero te has dado cuenta y ha dado 50 vueltas Bartolito y el niño está encantado, a los niños les encanta. Pero antes de hacer unas menciones honrosas y mi top 3, quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento hemos decidido como sociedad bajar tanto el listón y denigrar tanto el contenido con el que intentamos más o menos transmitirles a los niños un amor por la música, un amor por las melodías? Yo entiendo, tampoco soy un huevón, ¿eh? Yo entiendo que hay alguna especie de valor en casi todo. En casi todo, si uno quiere, le puede encontrar valor. Y estas cancioncitas puede que tengan algún tipo de valor, ¿no? Es un entrenamiento auditivo, aprenden a reconocer melodías, ¿no? Patrones melódicos, unos cambiecitos de acordes, empiecen a, si tienen buen oído, a desarrollarlo, ¿no? Y después yo tengo a los niños cantando por ahí y mi niño me va cantando La Vaca Lola y no le falla ninguna nota, ¿eh? Pero, o sea, ese es el listón. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era chico, entre un montón de otras cosas que escuchaba, mis viejos me ponían Cricri. Las canciones de Cricri. Fernando Gabilondo Soler, un fenómeno el Cricri. Había un montón de otras cosas. Pero claro, ahora escucho Cricri y digo, es increíble el bajón que hemos pegado en la calidad musical de las cosas que le transmitimos a los niños. O sea, Cricri, brother, si lo escuchas con calma, tiene una complejidad armónica y melódica, instrumental, vamos, o sea, de otra galaxia. Que ya quisieran, brother, Bad Bunny y Taylor Swift, brother, componer canciones como componía Cricri para los niños, ¿no? Y las escuchas ahora y dices, mira, acá habían unos músicos que se habían juntado a tocar con una instrumentación. Es otro nivel totalmente. El Ratón Vaquero. El Ratón Vaquero es un temón. Cricri tiene un montón de temazos. Vamos a escuchar un ratito el Ratón Vaquero. Empieza con esa intro bien instrumentada, ya como que te está poniendo un poco en escenario, ¿no? Te está poniendo un poco en el mood para la canción que te va a cantar. Después la canción empieza, tiene su verso, que te va a contar una historia, ¿no? O sea, en la ratonera ha caído un ratón.
En la ratonera ha caído un ratón con sus 2 pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. Y ahí, ¡pum! Bridge. El ratón vaquero sacó sus pistolas. Brother, el ratón vaquero, ¿no? y te crea la tensión y después te resuelve con este coro, mira. What the heck is this house? What the heck is this house for the manly cowboy man? Tremendo, o sea, otra cosa, o sea, que a la que hemos reducido la creación musical en estos instrumentos, en esta instrumentación, además los sonidos horribles, debe tener seguro deben tener los teclados, brother, un preset que sea sonido de canciones para niños, que suenan todos igual, es horrible. Quería hacer unas menciones honrosas a algunos temas que les encuentro yo un poco de valor, porque aparte de ser esas canciones con esas melodías mecánicas horribles, repetitivas, una y otra vez, tienen una especie de valor porque son casi canciones barra juego, ¿no? Canción actividad, ¿no? Que las metes en un cumpleaños, brother, y te levantan la fiesta, ¿no? Y los niños se emocionan. Está la canción esta de la serpiente, ¿no? La serpiente que anda por el bosque. Soy una serpiente que anda por el bosque. Buscando una parte de su cola. Entonces es una canción actividad porque, claro, va la serpiente que va por el bosque buscando una parte de la cola. Entonces, cada parte de la cola es un niñito. Entonces te concluye la canción, ¿no? Tiene ahí su punchline. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Y los niñitos, sí, yo quiero, y linda. Entonces se suman los niñitos a la cola y se forma una especie de conga line. Y mientras más se va repitiendo la canción, se va sumando los niñitos a la cola. Y al final tiene los niñitos dando vuelta por el cumpleaños, ¿no? Yo soy una serpiente. Bacán, ¿no? Tiene una especie de valor. El chuchuá. Por ejemplo, el chuchuá, esta de aquí. Que también, por lo menos, tiene una especie de coreografía, ¿no? Aprenden los niños unos pasos, ¿no? Con el tema de compañía. Brazo extendido, puño cerrado, por arriba. Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, ¿no? Chuchuá. Y es un poco lo mismo, los niños van aprendiendo los pasos, van haciéndolo poco a poco, todos extienden la mano, cierran el puño, levantan los deditos, ¿no? Y después chuchuá, guá, chuchuá, guá, brother. Creo que tienen un poco de valor porque son canciones juego, ¿no? Canciones actividad, por lo menos, o sea, tienen una cosa colectiva de participar, de aprenderse un pasito, de ir al ritmo de la música y hacerlo todos juntos, que bueno, eso tiene un valor innegable, ¿no? Pero quería ir al top 3 de las canciones de mis pesadillas, brother. La primera, esa sí es inescapable para toda la galaxia, para toda Latinoamérica unida y para todo el mundo unido, el Baby Shark. Qué fenómeno de masas global el Baby Shark. Y el imperio en el que se ha convertido. O sea, ríete tú del imperio de Mark Zuckerberg, brother. Ríete tú del imperio de Sam Altman con OpenAI, brother, que el verdadero imperio mediático digital es el imperio de las canciones infantiles por internet, brother. Y después vamos a ir a la granja de Zenón. O sea, yo creo que Zenón es Elon Musk, brother. Escondido ahí en una guarida, brother, disfrazado de Zenón, todo psicópata como es el tipo. Y esa es la verdadera fuente de ingreso de su imperio económico. Ser el dueño de la granja de Zenón. Pero bueno, el Baby Shark me tendría frito y podrido si no fuera por una cosa magnánima. Había en Lima, en el parque, un tío que iba con la guitarrita, con su guitarrita toda desafinada, un fenómeno, pero era un poco el animador del parque. Y las madres, los padres lo llamaban para los cumpleaños, bro. Venía tu cumpleaños, sacaba la guitarrita, te animaba el cumpleaños, te cantaba el Baby Shark y todos los niñitos cantando con él. Pero había un detalle que a mí me lo hizo inolvidable, bro. Y por lo que me gusta el Baby Shark, aunque suene muy contradictorio, que el tío cuando cantaba le metía su Baby Char. El tío le metía Baby Char, pero bueno, le metía Baby Char, tu, Baby Char, tu, Baby Char, tu, Baby Char. Mami Char, tu, Mami Char, tu, Mami Char. Baby Char, tu. Después de eso, cada vez que escucho el Baby Shark, lo único que puedo escuchar es al tío cantando Baby Shark. Y la verdad, que por lo menos no lo odio tanto.
porque Baby Shark. Esa es la número 3 del top 3. Y en el número 2 está La Vaca Lola, brother. La Vaca Lola es cuando ya nos adentramos en el universo aquí de Elon Musk. Tengo pesadillas con este tío. Además tengo al muñeco en la casa, brother. Mira qué creepy ese muñeco, brother. Por Dios. Tengo pesadillas. Este muñeco en mi casa es como Chucky. El muñeco diabólico, bro. Yo tengo pesadillas de que este un día se va a aparecer por el pie de mi cama y va a sacar la cabecita, brother, y me va a reventar la cabeza con la guitarra, brother. Tengo pesadilla con Zenón. La Vaca Lola, inescapable. Inescapable La Vaca Lola. Y a mi niño le encantaba, brother. Le encantaba. Íbamos en el carro y estábamos yéndonos de fin de semana, yendo a cualquier lado en el carro, escuchando La Vaca Lola, brother. Todos en el carro. La Vaca Lola, La Vaca Lola con esta melodía de mierda, tan mecánica, tan... Y a tomar por culo, y de nuevo. Así, ad infinito. ¿Y qué valor tenía La Vaca Lola? O sea, ¿qué le enseña a un niño La Vaca Lola? Aparte de memorizarse esa melodía, y si tienes alguna suerte, pues bueno, de que entrene su oído y la pueda repetir y no le pifia ni una nota, no sé. Pero que tiene cabeza y tiene cola. Una revelación anatómica de la fauna tremenda. Pero el número uno, sin ninguna duda, es este de aquí. Que también tengo el muñeco, bro. La historia de por qué tengo los muñecos ya es muy complicada y muy larga. También es muy loca. Tengo al gallo Bartolito, el gallito Bartolito. Esa tiene 2.6 billones con B. 2.600 millones de reproducciones tiene Bartolito en internet, en YouTube. Porque tus hijos escuchan los Beatles, claro. Por eso tiene Bartolito 2.600 millones de reproducciones. Bartolito que tiene esta melodía tan mecánica, simétrica, que además pasa en esta nota. Va la nota de abajo, pasa igual. Va la nota de abajo, pasa igual y después resuelve, ¿no? Tiene... Y otra vez. Que se repite y se repite. De hecho, la primera vez que lo escuché, y a mi niño les encanta Bartolito. O sea, la cara de mi niño cuando Bartolito hace la chacota la primera vez, ¿no? Y dice... Bartolito cantaba así. No, Bartolito, esa es una vaca. Y te saca... Y tú dices, qué buena, Bartolito, qué pendejo, Bartolito. Eso es una vaca. Y tanto los niños, no, Bartolito, eso es una vaca. Y dice, qué buena, qué buena. Hasta que se repite de nuevo, ¿no? Y bueno, la segunda vez también, Bartolito cantaba así. Te saca Bartolito. No, Bartolito, eso es una oveja. Y tú dices, uy, chucha. Bueno, Bartolito, eso es una oveja. Y todos los niños, no, Bartolito, eso es una oveja. Y empiezas a pensar, brother. Empiezas a mirar la línea en el reproductor y dices, ¿cuántos minutos quedan? O sea, ¿cuántos animales, a través de cuántos animales va a viajar Bartolito con este mismo chiste? Además, con la melodía que no cambia, ¿no? Bartolito cantaba así. ¡Au! Y tú dices, la concha de la lora, Bartolito, o sea... No se le vaya a ocurrir a Bartolito hacerme un viaje paleontológico por la fauna histórica del Cretácico, brother, y se va a poner Bartolito a cantar. No, Bartolito, ese es un estegosaurio. No, Bartolito, ese es un dilofosaurio. No, o por la fauna actual, ¿no? Y Bartolito, ese es una vicuña de cola blanca. Otra vez. No, Bartolito, ese es un capibara andino. No, Bartolito, es un gallito de la roca, Te siguen la canción, los niños están encantados, ¿ah? Pero ya después de unos cuantos animales tú estás, dale, Bartolito, la concha de tu hermana, anda, canta como el gallo y termina este suplicio, bro, por favor, y sigue Bartolito con los animales, bro. Ay, Dios mío, que al final estás tú ya, dale, Bartolito, concha tu madre, huevón, ya, termínalo, hermano, tenemos que salir al cole, Bartolito, vamos, dale. Hasta que Bartolito canta como el gallo y es la gran sorpresa, ¿no? Bartolito cantaba así. Bartolito cantaba así. ¡Kikiriki! Todo el mundo, ¡vamos, carajo, Bartolito! Como gritar un gol de tu selección, bro, cuando Bartolito hace la del gallo, bro. Y los niños están encantados, y ¡vamos, Bartolito! Y además aparece en la animación, en el video, estos niñitos que son recontra creepy, brother. Pero recontra creepy. Lo del universo de la granja de Zenón es
Es una cosa digna de estudio sociológico y antropológico tremendo, brother. Y tengo el bonus track. Porque aparte del top 3, ¿no? Que hemos dicho, de Villar, La Vaca Lola y Bartolito, está una que no sé en qué universo entra. Porque es una canción más antigua y todo. Ahora tiene la animación de Cocomelon, que creo que hay estudios que demuestran que Cocomelon les derrite el cerebro a los niños por cómo está animado, por cómo está editado y todo eso. Pero The Wheels on the Bus. The Wheels on the Bus. No esta de The Wheels on the Bus, go round and round, round and round. Que de nuevo digo, no, el valor didáctico de que el niño aprenda así que the people go up and down, de que the doors go open and shut, no de que los wipers go swish, swish, swish. O sea, lo puedo subir al carro, brother, y que aprenda lo mismo. Como igual con Bartolito, o sea, para que aprendan los animales de la granja. Me lo llevo a la granja. Me voy acá con los niños a los Lepangui Farma que estén con los conejos, con la gallina y aprendan los animales de la granja. Tenemos que taladrarle esta porquería en el cerebro para que aprenda esta cosa. Yo creo que definitivamente no, bro. The Wheels on the Bus. Pero claro, yo me voy a dormir con los niños y antes de dormir estamos en la cama, oye, cantamos una cancioncita y Javi está, The Wheels on the Bus, The Wheels on the Bus. No, The Wheels on the Bus, o sea, pero para Javi The Wheels on the Bus es su Bohemian Rhapsody, bro, de The Wheels on the Bus. Ay, The Wheels on the Bus. Seguramente me he dejado alguna en el tintero. Seguramente me he dejado miles en el tintero. ¿Cuáles son las que habitan las pesadillas de ustedes? Quiero saber. ¿Y qué piensan de todo esto, ¿no? Y si les ha parecido interesante este análisis sociológico musical de la porquería que le estamos embutiendo a los niños, brother. Pongámosle otra cosa, canciones infantiles, o sea, Obladí Obladá. Sería un tremendo tema infantil, brother, no sé, Yellow Submarine, Octopus Garden, hay tantas cosas que podrían servir. En fin, la idea es que podríamos estar haciéndolo un poco mejor, ¿eh? Podríamos estar haciéndolo un poco mejor.